para iniciar, digamos, pienso que para la persona que nos está escuchando, que nos está viendo, es importante que le quede claro que para iniciar a ir creando un hábito de pensamiento estoico, Ujú. es importante entender estas 4 virtudes cardinales. Bienvenidos y bienvenidas a Stoic Wisdom Podcast, el podcast número 1 de estoicismo en español del mundo, con un servidor Gerardo. Y yo soy Ari. Y pues nada, estoicos. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Justamente. Este video del día de hoy vamos a hablar sobre las cuatro virtudes cardinales de los estoicos. ¿Verdad? Excelente. Entonces van a ver que es un tema muy interesante y vamos a hacer una serie de preguntas que les van a llamar mucho la atención. Entonces, de hecho, te tengo una pregunta justamente respecto a esto, ya que es un tema muy importante. ¿Qué piensas que son las virtudes cardinales de los estoicos? Para mí las 4 virtudes cardinales son como esos 4 pilares, ¿verdad? Que forman o conforman, digamos, esa manera de pensar estoica, esa manera de ser estoico, ¿verdad? Lo que nos brinda esa posibilidad de ser felices, de vivir conforme a honor, vivir conforme a nuestra naturaleza y la manera en la que ya la vida como tal, mediante esa simpleza de la naturaleza, nos da esa posibilidad de ser. No, excelente, de una. Y estaba pensando adicionalmente ¿qué implica esto en términos de que sirve como guía? Ok, lo podríamos poner en el sentido de que nos da una posibilidad de generar eh, ¿cómo explicarlo? ¿Te refieres cómo nos guía en específico, digamos, estas 4 virtudes en la vida a un estoico? Sí, más o Ok, menos. entonces lo pondría como que nos da una guía firme, o sea, nos dice, ok, esto nos brinda esto, que ya vamos a explicarles cuáles son esas 4 virtudes para que no se pierdan, pero antes de darles el preámbulo, pues nada más como respondiéndote a la pregunta, pues no, nos da esa como guía certera en específico de a qué seguir, Ujú. ¿verdad? Como tipo decir los mandamientos de una Ah, religión, por ejemplo, lo vería de esa manera como para que también el público se dé una idea. Esas 4 virtudes cardinales son esos mandamientos de tu religión, por ejemplo, si tienes una. Las 4 virtudes sería como ese seguimiento, ese camino a seguir, ¿verdad? En el ujú. estoicismo. Ok, no, de hecho muy interesante, nunca lo había visto así como si fueran mandamientos, pero muy Ujú. interesante verlo de esa manera. Y digamos, siguiendo con otra pregunta respecto a esto, mm, ¿puedes enumerarme más o menos cuáles son estas? Claro, las 4 virtudes, digamos, eh, de un estoico son la sabiduría, Ujú, el coraje, ujú, la justicia y la temperanza, excelente. ¿verdad? Para mí, bueno, personalmente son bastante importantes y ya pues ahora con un poco más de contexto van a entender el por qué, pero me parecen bastante importantes realmente como para conformar una vida de honor, una vida de seguimiento sobre, ¿verdad? Esos mandamientos, justamente, y no sé, generan como paz al pensarlos, ¿verdad? Que uno vive y se desarrolla y crece según esas virtudes. Uno siente ese sentimiento de pertenencia, ¿verdad? Con esos valores virtuosos, Sí, básicamente. uno se siente muy estoico, digamos, Ah, realmente correcto, aplicándolos. correcto. Bueno, entonces pensémoslo así, digamos, como qué implica la sabiduría en esta casa, ¿cómo la describirías? La sabiduría para mí se trata, vamos a ver, lo pondría como de entender el mundo y su complejidad, tanto de una manera, eh, vamos a decir, simplista, digamos, de las cosas, pues, entre comillas, más simples, que tenemos más como a la vista, ¿verdad? Y también las cosas más complejas, ¿verdad? Tipo esas preguntas que se hacía Einstein, ¿verdad? Sobre el universo, a tanto también como, pues, comprender o ver esas cositas pequeñas que tenemos en el día a día, o que realmente, vamos a ver, le decimos
pequeñas, pero si lo ponemos en perspectiva, por ejemplo, el respirar, el volver el tener un día más, ¿verdad? Levantarse, poder ver, poder... A veces damos muy por hecho esas cosas, pero realmente para mí esas son las cosas más grandes y que como estoy en suma conciencia, es lo que más me genera felicidad, sinceramente. El como estar en presencia de esas cosas pequeñas, porque realmente pues son la base de todo. No, pues sí, la verdad que profundo, qué bárbaro está eso, la verdad. Okay. No, también es una nueva forma en que lo estoy viendo, la verdad, ahora que lo mencionas de esa manera. Ok. Y entonces también me surge la curiosidad de qué se trata el coraje, por así decirlo. El coraje, un estoico lo diría como el afrontar sobre lo que es correcto. Podemos verlo, ¿verdad? Es tal vez un significado un poco distinto al que comúnmente pensaríamos que es el coraje, que es como hacer, ¿verdad? Es un montón de cosas que dan miedo, tirarse de una montaña en paracaídas, qué sé yo. Pero realmente en la parte del estoicismo viene más como desglosada en una parte como de valor, ¿verdad? De valores, de qué es lo correcto. Me rijo bajo un fundamento de ser correcto, de cumplir con mi palabra, de ayudar al que necesita ayuda, de no buscarle el mal al que no lo merece y de hacer las cosas y afrontarlas con miedo o incertidumbre si las tengo. No tirarme atrás por sentir eso, sino como todo ser humano, ¿verdad? Como hablábamos en el podcast anterior, nosotros no vamos a erradicar el miedo o vamos a erradicar, ¿verdad? Esa ansiedad o esas cosas, sino que tenemos que aprender a controlar esa emoción, ese impulso, ¿verdad? Ese sentimiento como de, ¿verdad? Que da raro en el cuerpo cuando tenemos esas emociones y decir, no, independientemente, bajo un fundamento, pues, o sea, correcto en el sentido de que no vamos a hacer una tontera solo por hacerla, sino bajo un fundamento, pues, lógico, hacemos y tomamos esa decisión o esa acción, ¿verdad? Sí, igualmente como tener bastante coraje Sí. y actuar, pero con la cabeza fría, ¿verdad? No, Correcto. No como a lo tonto, ¿verdad? Y de hecho eso me pone a pensar sobre la siguiente virtud que vamos a hablar sobre la justicia. Se me parece un poco. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, realmente se parece un poco, pero tiene una diferencia. Digamos, la justicia viene siendo más dirigida hacia el mantener un respeto y tratar con dignidad a los demás. Se puede ver, o sea, se puede confundir como con la parte de coraje, pero realmente vamos a dividirlo. Coraje es, digamos, tratar ese sentimiento como de miedo y aún así hacerlo. Como la osadía, digamos. La osadía, exacto. Atreverse. Exacto. La osadía de atreverse a hacer ese algo. ¿Ok? Y la justicia es ver a esa persona indefensa y bajo un sentimiento de empatía, comprender a ese ser, comprender a esa persona, ver si le puedo ayudar y pues ayudarle en dado caso. O bien, si no puedo, comprenderle, hablarle, darle un consejo. Me explico, va como por ahí. Es como ¿verdad? Tratar con mucha dignidad a otra persona y de igual manera mantener también ese sentimiento de justicia conmigo mismo internamente. Como que van de la mano, más o menos. Correcto. Sí. Y pensando entonces en eso, también me resuena la cuarta virtud de la temperanza. Que la temperanza es bastante importante, ¿verdad? Personalmente siento que de las cuatro es en la que más flaqueamos como seres humanos, porque es la que necesita de cierta manera más conciencia sobre nosotros mismos, sobre nuestras acciones, hábitos y demás. ¿Por qué? Para mí personalmente la temperanza significa que tenemos un control sobre esa impulsividad que tenemos como seres humanos y de cierta manera no respondemos ni deficientemente ni excesivamente hacia cierta emoción, impulso o categoría de vida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, como también hablábamos en el podcast pasado, pues no nos dejamos llevar por esos impulsos, ¿verdad? Como personas, sino que como estoicos y según la virtud de la temperanza, nos permite
estar en control de esos sentimientos, de esa efusividad que se puede llegar a crear internamente, químicamente, que llega y nos da luego ese input o ese impulso neuronal para reaccionar de una manera pues impulsiva, no racional. No, claro. No, de hecho, personalmente esa es de mis favoritas de las cuatro, la verdad, porque es lo que nos dice ni mucho ni poco de ciertas actitudes o ciertas formas de tomar decisiones, ¿verdad? Entonces mantenemos todo con cierta medida, ¿verdad? Sí. Y de hecho, vamos a ver. Tenía más preguntas pensadas para vos, pero pienso que vos también debes estar pensando en algunas cosas que preguntarme. En realidad tal vez sí tengo algunas como para poner un poco más de dinamismo también, pues queremos escucharte un poco más a vos también, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, para vos, ¿cómo influyen las 4 virtudes cardinales en la modernidad? Creo que es una pregunta bastante interesante. Claro, en realidad eso tiene un punto muy interesante, y es que al ser una filosofía muy antigua, esto repercutió mucho en lo que son las filosofías posteriores. Tomás de Aquino fue el que implementó estas 4 virtudes y bueno, valga la redundancia, las implementó en el cristianismo. Que luego, posteriormente, eso fue adoptándolo también otras religiones alrededor del mundo, pero uno muy importante fue Tomás de Aquino precisamente, que luego, claro, agregó 3 más, ¿verdad? Y esos 7 virtudes, ¿verdad? Pero esas siempre influyeron una gran parte de muchas culturas y religiones alrededor del mundo y a través de la historia. Personalmente creo que muy pocas personas saben eso que acabas de decir. No, sí, pues es un dato muy curioso por eso, ¿verdad? Porque uno no se imagina cuánto sobrevivió eso por siglos y siglos, sí, ¿verdad? Totalmente, qué loco, ¿verdad? Ok, no sé si quieres agregar algún punto en esa pregunta. Pues no recuerdo haber leído mucho de Tomás de Aquino particularmente, pero sí es algo que podemos notar, digamos, en otras religiones, como el judaísmo, como ¿cómo se dice? El islamismo. Todos ellos también tienen cierto rango de virtudes, digamos, que tienen que seguir. Entonces ahí se puede ver esa influencia, ¿verdad? Las podemos ver como implementadas en esas religiones, parte de estas virtudes cardinales del estoicismo. Ajá, exacto. Y muchas son muy similares, como la justicia es un pilar de muchos de esos, ¿verdad? Y la moderación, particularmente, que se parece a la temperanza, ¿verdad? Claro, entonces ahí podemos ver como un pensamiento muy similar debido a eso, ¿verdad? Influyó. Sí, vienen siendo mismas modalidades, distintas palabras o nombres a ponerles. Justamente. Mismo idioma, básicamente. Mismo idioma. Distintas letras, ¿verdad? Esa está buena. Ok, buenísimo. Entonces, esto me lleva tal vez a pensar, según pues esta modernidad, porque pues el punto, ¿verdad? De todo este podcast, de comentarles, de hablarles del estoicismo, es también que ustedes, según pues nuestra época actual, según pues este siglo en el que estamos, ¿verdad? Porque pues el estoicismo tiene siglos, ¿verdad? De siglos de existir. ¿Cómo podemos, o cuál es el objetivo de el estoicismo en la época moderna? Ok. Este es un concepto que a mí me gusta mucho, porque los antiguos filósofos tenían este hábito de nombrar, digamos, bueno, con sus propias palabras, claramente el objetivo de cierta filosofía o ciertos hábitos que tenían. Desarrollaban esto muy a profundidad. Y al objetivo particular del estoicismo se le conoce como si no me equivoco, eudaimonia, ¿verdad? Entonces se trata de que a través de las 4 virtudes cardinales, quienes seguían, digamos, lo más posible al pie de la letra de estas virtudes y vivían en función y acorde con ellas, ¿verdad? Podían alcanzar la eudaimonia, que es básicamente la felicidad, o más bien dicho, la plenitud, ¿verdad? De la vida o de la conciencia, ¿verdad? Ok, y perdón que te interrumpa, esa eudaimonia. Eudaimonia, sí. Eudaimonia, esa palabra como tal viene como derivada del griego o algo así en específico, como de qué dialecto o tal, porque no estoy muy familiarizado con la palabra. Sí, es griego, la verdad. Y significa felicidad. Sí,
Sí, como sí. para llegar a esa cúspide de felicidad. Es la traducción más parecida, pero puede representar algo más como la plenitud, Plenitud, ¿verdad? ok, De la vida, ok, ¿verdad? entonces Porque es, no necesariamente requiere que todo el aspecto de la vida sea feliz, claro, sino que sea pleno, ¿verdad? Que viví acorde a estas virtudes, ujú, ¿verdad? Y logré cumplir con mi cometido, ok, mi propósito, digamos. interesante, ok, 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 Ujú. Y bueno, de hecho, estaba pensando en algo más que preguntarte, la verdad, imagínate, tengo dale, adelante. una pregunta. ¿Qué piensas vos que representan las cuatro virtudes, más o menos? Representar como en qué sentido, tal vez si le ponemos un poco más de contexto para el público. Claro, claro, digamos como, bueno, estas virtudes son como decir un emblema hasta cierto punto para los estoicos, ¿verdad? Este Ajá, Marco Aurelio. correcto. Pero entonces, ¿qué podría ser la importancia, digamos, de las cuatro virtudes, digamos? Pues son literalmente el núcleo Mm, de la comprensión del estoicismo y de vivir bajo los fundamentos de un estoico, ¿verdad? Porque la comprensión de las cuatro virtudes cardinales, pues literalmente genera ese pilar, genera ese fundamento, esa base, ujú, ¿verdad? Como dicen del edificio, de ese rascacielos que se va a crear, que va a ser esa vida en excelencia que queremos, ¿verdad? Porque personalmente yo encontré en el estoicismo la oportunidad de tener algo que me brindase un sentimiento en el que, o la posibilidad de vivir una vida bajo el sentimiento de honor, mm, de plenitud, de poder decir, ok, puedo controlar mi vida bajo lo que mi propio cuerpo, mi propio templo ya genera como tal. O sea, ¿qué más hermoso que eso? ¿Verdad? Entonces, cuando yo entendí eso y comprendí que las cuatro virtudes cardinales son los pilares, son esos mandamientos a seguir para poder cumplir eso, pues comprendí que es la base de todo y sin una comprensión de eso, pues no iba a llegar a nada. Entonces, para mí es clave, es el núcleo de el iniciar a ser un estoico, ¿verdad? claro. Vivir bajo los fundamentos de un estoico. Aunque también me gustaría pensar, digamos, no es como lo único realmente en lo que un estoico Ah, no, se enfoca, ¿verdad? claro. Pero es de las más No, fundamentales, ¿verdad? Esas cuatro. totalmente de acuerdo porque el estoicismo al final de cuentas pues deriva de muchísimas otras cosas, ¿verdad? Muchísimas otras cosas que vamos a estar hablando en muchísimos podcasts por venir, Ujú, ¿verdad? Pero para iniciar, digamos, pienso que para la persona que nos está escuchando, que nos está viendo, es importante que le quede claro que para iniciar a ir creando un hábito de pensamiento estoico, ujú. es importante entender estas cuatro virtudes cardinales. Mm. No sé qué piensas al respecto. Tú, si tienes tal vez alguna otra opinión al respecto, posiblemente. Pues sí, a mí me gustaría mencionar, digamos, esto es algo que lo explica, digamos, a través de la literatura de Marco Aurelio, de Séneca, ¿verdad? Y Epícteto. Mucho se sabe, sobre todo de Marco Aurelio también, en realidad, más que todo, es que esto requiere de hábitos y excelencia día a día, trabajo arduo, ¿verdad? Porque no necesariamente vamos a poder estar siempre en el humor que corresponde a eso. Es realmente difícil para cualquier tipo de vida, ¿verdad? No solo la más Ujú. fácil. Pero entonces eso es lo que da más la sensación, a mi parecer, de plenitud. Es el hecho de que se puede, digamos, mantener esa constancia, perdón, de ese esfuerzo, ¿verdad? A lo largo de la vida, ¿verdad? Porque no es una cuestión nada más por unos años, sino una cuestión de una forma de pensar a lo largo de toda una vida. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Digamos, tal vez si nos vamos un poco más allá, eh, el estoicismo no es como una moda, Ujú. ¿verdad? Puede llegarse a pensar que es como, ah, sí, esto es lo nuevo, ¿verdad? Eso es lo trending topic. Ah, sí. Pero, pues realmente el estoicismo es una manera en la que cuando te adentras sobre ese mundo, sobre esa manera de pensar, sobre esa manera de accionar, de discutir,
de hablar, de pensar, es tan seductora la idea de seguir pensando de esa manera. Al ver luego de comprender y de tener esos hábitos estoicos, al ver esos resultados tan plenos de vida, es seductora la idea de seguir de seguir viviendo bajo los parámetros del estoicismo el resto de la vida, porque si lo vemos sobre, no sé, tal vez yéndonos un poco más allá y aplicando pues esas mismas virtudes a este argumento, estas virtudes trascienden y evolucionan según la época de vida en la que estás en este momento, pues escuchando este podcast, por ejemplo. Bueno, Si de eres un hecho, sí. joven, digamos, que viene tal vez, o que está en el colegio, pongámosle sus 13 a 17 años, tal vez le va a impactar de una manera distinta a que una persona de unos 45 a 50 años lo escuche, porque esas cuatro virtudes van a aplicar de una manera muy distinta. Porque, por ejemplo, ¿cómo podría verse para una persona de 15 años? Te pregunto, ¿cómo lo ves? Una persona de 15 años y la sabiduría, por ejemplo, o Ujú. cómo una persona de 15 años tomaría la virtud de la sabiduría y cómo una persona de 50 años tomaría la virtud de la sabiduría en Mm. ese sentido. No, claro, pues sí debe haber una gran diferencia en realidad a cómo alguien aplica estas formas de pensar, Claro. ¿verdad? Pero pienso que como tal podría ser como las personas como de una edad intermedia, tal vez, entre un joven adulto, ¿verdad? Que está en su época de que apenas me estoy adentrando a lo que es el mundo, ¿verdad? Entonces me sirve como una guía, digamos, bastante fuerte cómo podría actuar y beneficiarme del mundo, ¿verdad? Y cómo estar siempre parado, ¿verdad? Entonces eso me va a dar un mayor control, ¿verdad? Y podemos pensarlo de esa manera. Ok, entonces podríamos decir que una persona joven, pongámosle, bueno, pues ojalá, ¿verdad? Desde los, o sea, si pudiesen encontrar las personas de 14 a 18 años el estoicismo, pues, y lo comprendiesen Uh, antes de iniciar su vida joven de adultos, pues ni hablar de los beneficios de vida en cómo afrontarían las situaciones, pero pongamos en un escenario, pues, eh, óptimo, Ujú. ¿verdad? Pues llegaría a ser o es de gran beneficio para una persona joven tomar estas cuatro virtudes, digamos, cardinales y aplicarlas en ese, como vamos a decir, en el CPU, ¿verdad? Que está creando de vida, porque realmente antes de los 18 años, viviendo bajo las alas de los papás, realmente pues no vivimos mucho, pues eso bien, ¿verdad? Sobre las personas que viven bajo esa circunstancia. Sé que hay otras circunstancias de vida sobre otras personas, excepciones y demás, pero poniéndolo, digamos, en un espectro general, pues antes de los 18 años realmente pues no vivimos muchas experiencias, ¿verdad? El estoicismo pues siento que es como esa herramienta para ese adulto joven que se va a enfrentar a la vida, a afrontar esas cosas que van a pasar y como decía mi papá, pasar por donde asustan, ¿verdad? Y pues no salir tan asustado de ese túnel. Ujú, claro, es un contraste, más bien dicho, muy grande lo que alguien relativamente joven, ¿verdad? Que puede ser desde un adolescente hasta un adulto de por ahí sus 30, 35 o incluso hasta los 40, se puede decir que Claro. es relativamente joven, digamos. Ujú. Se pueden afrontar a muchas contradicciones a través de esta vida, ¿verdad? Pero entonces el estoicismo plantea como una guía La guía. fundamental, Ujú. ¿verdad? De cuáles son esos principios, ¿verdad? Que alguien puede seguir para que sepa manejarse a través de todos sus obstáculos, ¿verdad? Entonces, esa me parece a mí que es lo que define más la importancia, digamos, del estoicismo como tal. Sí, sí, totalmente. Y más también dándole un poco de enfoque que queríamos darle a estas virtudes cardinales sobre la época moderna, pues en este mundo, ¿verdad? Tan cambiante, tan tecnológico, tan, vamos a ver, poniendo un ejemplo tal vez un poco más específico, donde tal vez el joven como tal le da tanta importancia a las redes sociales, le da tanta importancia al qué pensarán, ¿verdad? ¿Qué pensarán de mí? Tengo que vivir bajo un estándar en el que piensen bien de mí, aunque yo tal vez no esté feliz por ello. Tipo ese tipo, ¿verdad? Esa manera de Ujú. pensar, siento que el estoicismo
personalmente genera ese como volver a replantearse, ¿verdad? ¿Qué tan importantes son esas cosas? Sí, la verdad es que podemos pensar que el mundo de allá afuera está para atacarnos, básicamente. Sí, Y el estoicismo nos tiene que dar como esa fuerza, digamos, y esa forma de ver las cosas claras, ¿verdad? Para saber por dónde ir. Y aun si no sabemos por dónde ir, el estoicismo nos plantea, digamos, esa manera de pensar y de hábitos que son resistentes, claro. y que nos permiten entonces adaptarnos, digamos, a otros problemas nuevos, ¿verdad? Constantemente, Claro. ¿verdad? Yo siento personalmente, digamos, puede sonar un poco polémico, tal vez de cierta manera, pero yo siento que el estoicismo nos brinda también, mediante estas virtudes, digamos, tal vez en la parte de sabiduría, nos brinda la posibilidad de llegar y tomar responsabilidad, digamos, sobre justo lo que hablamos también en el podcast pasado, sobre pues nuestros sentimientos. Ujú. ¿Verdad? Entonces, siento que también vivimos en una sociedad donde, pues, en una carrera, ¿verdad? Antes era primero, segundo y tercer lugar, y ahora todos reciben un premio, Mm, ¿verdad? El sí, famoso premio de y cosas participación. así. Sí. Qué verdadera, qué verdadero ejemplo o qué verdadera experiencia de vida, de conocimiento le estamos dando a una persona a la que le damos un premio de reconocimiento? No le estamos dando esa posibilidad de ver que se equivocó, que no hizo lo mejor que pudo, que no hizo las cosas bien. Yo siento personalmente que estas virtudes te permiten entrar en conciencia de que tenemos que tener esa sabiduría para ver esos errores. Tenemos que tener esa temperanza para poder afrontar esos momentos de ansiedad que van a llevar tal vez el tener algún fracaso en la vida, que no tiene nada de malo fracasar, pero vamos a tener una reacción química biológica en nuestro cuerpo por ese fracaso, Ujú. y vamos a tener que tener esa temperanza para, para poder afrontarlo, ese coraje para poder llegar y decir, voy de nuevo, no importa, voy a Claro. volver a afrontarlo. Y esa justicia de decir, ok, no voy a hablar mal del que ganó el primer lugar, no voy a hablar con el hígado en la mano, ¿verdad? Y voy a tratar con mucho respeto y más bien con admiración a esa persona que ganó. Pero qué tan difícil, Ari, es para el ser humano común, ¿verdad? Desearle el bien al que ganó, al que te ganó, Ujú. desearle el mejor de los éxitos a ese competidor y afrontar cuando perdimos ese sentimiento, ¿verdad? Porque siento yo que pues, no digo que todos, pero pues una gran parte de las personas viven bajo, ¿verdad? Ese fundamento del hígado en la mano y pues me caes mal, me ganaste, ¿verdad? ¿Por qué? Y Sí. te voy a tratar mal simplemente porque pues hiciste algo mejor que yo, ¿no? ¿Qué puedo aprender yo de vos más bien? Esa es la pregunta. Sí, pues es muy fácil o muy común podría decirse que muchas personas usualmente se sientan mal, digamos, en ámbitos de competencia, ¿verdad? Por eso podemos ver que los deportistas es un ejemplo muy claro, los que perseveran, los que resisten, ¿verdad? Claro. Y siguen adelante, pues sin duda podemos notar que aplican mucho de estos principios, aun si no conocen directamente, digamos, de todos los filósofos y toda su historia, ¿verdad? Pero podemos ver que es un ejemplo muy claro, Ok, ¿verdad? antes de cerrar, Ari, Ujú. quiero que nos vayamos con la última pregunta y es la siguiente. En una palabra, Hmm, descríbeme para vos qué tan importantes son las cuatro virtudes cardinales. En una Una palabra. buena palabra. Mm, pues diría excelencia, ¿verdad? Ok, De eso se trata, más que todo, excelencia. ¿verdad? Entonces, estas cuatro virtudes, pues ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Forman una base, digamos, para la excelencia, que de eso se trata un estoico al fin y al cabo. Bueno, entre otras, muchas otras cosas, pero el estoico trata de exceder, digamos, los límites del comportamiento común y Ok, el comportamiento correcto, ¿verdad? excelente. Que las personas comunes suelen tomar, ¿verdad? Pero el estoico trata de hacerlo conscientemente, ¿verdad? Ok,
Vamos a ver, y yo, ¿qué palabra? Porque también tengo que aportar, ¿verdad? Claro. Vamos a ver, ¿con qué palabra respondería a estas 4 virtudes? Em, básicos, base, básicamente como Como entre fundamentales. fundamentales, Ajá. sí, fundamentales, creo que lo dejaría. Pues qué Ok, interesante entonces. entonces pues nada, estoicos, eso sería el episodio, ¿verdad? Número 3. Espero les haya gustado mucho la información de este nuevo podcast, ¿verdad? Lo que viene siendo pues las 4 virtudes cardinales de un estoico. De igual manera, pues, si nos están viendo en YouTube y no se han suscrito, denle clic al botón de suscribirse y acuérdense de activar la campanita de notificaciones para que estén siempre al día con cuando iniciamos, cuando les subimos un nuevo podcast. Y recordarles de igual manera, para esas personas que pasan muy ocupadas, que están en ese, ¿verdad? Día a día muy ajetreado, están en el carro, van de camino al trabajo, están en el gimnasio, están haciendo alguna actividad que tal vez no les permite estar viendo la pantalla. También tenemos nuestro podcast en formato audio en Apple Podcasts y en Spotify. No se lo pierdan. Y estoicos, pues eso sería por esta semana. Espero que Excelente. estén muy bien, que tengan una vida muy estoica esta semana y hasta luego. Y gracias por sintonizar. Nos vemos.